Mientras Juan Orlando Hernández se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Pandora 2, surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Las autoridades abrirán también una investigación sobre lo que reveló Erika Yulisa Bandy García? Bandy solo habló una vez. Lo hizo en 2019, durante una entrevista concedida a los periodistas Jeff Ernst y David Adams para Inside Crime. El relato durmió 5 años antes de salir publicado, en febrero de 2024. Lo que ella contó, cruzado con expedientes judiciales y diversas investigaciones periodísticas, permite reconstruir la relación entre los hermanos Hernández y un hombre que el bajo mundo regional conoció primero como Neri Orlando López Sanabria y después como Magdaleno Meza Funes. Para 2012, según informes de la DEA, López Sanabria ya era una figura de peso en los circuitos clandestinos de la región. Ese mismo año se sentó, por primera vez, a negociar con la élite política hondureña. En ese año conoció al entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y a su hermano, Juan Antonio Tony Hernández. Corría la campaña electoral. Juan Orlando perseguía la candidatura presidencial del Partido Nacional. Tony, una curul en el Congreso. Tony pronto se transformó en una presencia recurrente en la existencia de López Sanabria y de su esposa. Coincidían en actos de campaña, incluida una cena opulenta en la mansión de Alexander Ardón. Pero la cercanía no se limitaba a los eventos públicos. Tony llegaba también al rancho de la pareja, escondido entre las colinas de Santa Bárbara, siempre bajo el manto de la discreción absoluta. Erika Bandy recordó para los periodistas una de esas visitas. Le pregunté, ¿quién va a venir? Un amigo de la campaña, me contestó, sin revelar su nombre. Luego llegó un helicóptero. Pensé que tenía algo que ver con mujeres. Tony Hernández se bajó con un sombrero blanco. Había ofrecido a mi esposo lanzarse como alcalde o diputado. Tony Hernández visitaba frecuentemente a Magdaleno. Y ese video se tomó en la hacienda de Magdalena. Se le hizo vigilancia, se tenía toda la información. O sea, era uno de los objetivos, era uno de los socios de importancia para ella. En noviembre de 2014, autoridades colombianas y la DEA pusieron el ojo sobre una avioneta Piper P-34 que había despegado rumbo a Apure, Venezuela. Sabían, con la certeza fría de quien ya ha visto esta película antes, que aquel aparato llevaría un cargamento con destino final en Centroamérica. El seguimiento no falló. La aeronave tocó tierra hondureña en gracias a Dios, y desde ahí su carga fue transferida a un camión que, kilómetros después, fue detenido en la aldea La Sula, departamento de Santa Bárbara, cerca del rancho de López Sanabria y su esposa. Dentro del tanque del vehículo, los agentes hallaron un alijo de 351 kilos de mercancía prohibida. La operación, ejecutada por la Unidad Especial de Investigaciones en conjunto con la DEA, destapó algo más grande que un cargamento. Una red transnacional con centro de mando en Colombia y ramificaciones hacia Honduras y México. López Sanabria estaba metido hasta el cuello. Consciente de que los ojos de las autoridades ya lo buscaban, López Sanabria urdió un engaño minucioso para borrarse del mapa. Fingió que había pasado a mejor vida. Una fotografía suya, ya inmóvil, dentro de un cajón, comenzó a circular por redes sociales, y el hombre que los círculos políticos y criminales conocían como Neri Orlando López Sanabria se esfumó del mapa. En su lugar nació Magdaleno Meza Funes. La transformación fue más allá de los documentos. Según relató Erika Bandy, su esposo decidió modificar su aspecto mediante varias cirugías plásticas. Cambió la forma de su nariz, alteró la línea del cabello, retocó su mandíbula e incluso eliminó los hoyuelos que habían formado parte de su rostro. Pero el disfraz aguantó poco tiempo. En agosto de 2016, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra López Sanabria en un expediente que permanece sellado hasta el día de hoy, junto a 4 cómplices colombianos y venezolanos. Las autoridades allanaron propiedades de la pareja y, en paralelo, pidieron al Registro Nacional de las Personas los archivos tanto de López como de Meza.
Las fotografías que llegaron de vuelta no dejaban espacio para la duda. Era el mismo hombre bajo dos nombres. Ni el nuevo rostro, ni el peso de una investigación internacional bastaron para romper el vínculo de López Sanabria con los Hernández. Tony seguía apareciendo, ahora con gestos que parecían sacados de un manual de lealtad de mafia. Le regaló a López Sanabria un caballo de paso fino, animal de crianza costosa, apreciado por lo particular de su trote. Y cuando López cumplió 36 años, llegó un aviso de que alguien quería hacerle llegar un obsequio. Un empleado fue enviado a recogerlo y volvió con una caja que contenía un reloj Rolex Presidencial de oro, valorado en $20,000. Cortesía de Juan Orlando Hernández. Él quería saber dónde estábamos nosotros, afirmó Bundy en la entrevista. El sol declinaba en el horizonte la tarde del 6 de junio de 2018. Apenas 2 días habían pasado desde que López soplara las velas de su cumpleaños 36. Él y Bundy avanzaban por la carretera hacia su rancho en Santa Bárbara, en una camioneta blindada. Un puesto de control militar apareció en el camino. Los detuvieron a ellos y a los 3 trabajadores que viajaban detrás, en una segunda camioneta. López, desesperado, intentó lo único que sabía hacer en momentos así: ofrecer dinero. Los soldados no aceptaron. Y en ese instante, el peso completo de la situación cayó sobre la pareja como una losa. Él estaba llorando antes de bajar del coche, recordó Bundy en la entrevista. Me dijo, me van a... Los vehículos y los detenidos fueron trasladados a una base militar cercana. Fue ahí donde los agentes hallaron casi $200,000 en efectivo y 11 libros de contabilidad, escritos con la disciplina fría de quien lleva cuentas de todo, incluso de lo que nunca debería quedar por escrito. Cuando esos libros llegaron al despacho de los investigadores, apareció un nombre que no debía estar ahí: Tony Hernández. Y junto a él, pagos dirigidos a alguien identificado solo con 3 letras: J-O-H. Las mismas iniciales del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Meses después, en noviembre de 2018, la DEA logró por fin lo que perseguía desde hacía años: la captura de Tony Hernández en el Aeropuerto Internacional de Miami. Mientras tanto, entre los muros de una prisión hondureña, Nery López Sanabria descubrió que la cárcel no era el fondo del pozo, apenas era la antesala. Antes del juicio de Tony, comenzaron las visitas. Hombres que llegaban en nombre de los hermanos Hernández, con mensajes que sonaban a consejo y pesaban como amenaza. Uno de ellos fue Amílcar Hernández, militar retirado, hermano de Juan Orlando y de Tony. Su encargo era simple: que López no abriera la boca. Amílcar le dijo que no hablara con nadie más, declaró Bundy a los periodistas de Inside Crime. Mi esposo dijo, está bien, me quedaré callado, sácame de aquí. Pero con cada vía tras las rejas, la confianza de López se erosionaba un poco más. Buscó entonces una salida. Contrató en Estados Unidos al abogado Robert Feitel e intentó abrir una negociación con la DEA. En mensajes de voz que después reveló Univisión, grabados desde el encierro, dirigidos a sus propios abogados, López Sanabria dejó constancia de su disposición a colaborar sin condiciones con la justicia estadounidense. Solamente deseo manifestarles que estoy en total disposición en colaborar en lo que yo pueda. Estoy abierto a cualquier tipo de acuerdo que se quiera hacer para que sea beneficioso para ambas partes. Tengo bastante que puedo ofrecer para ayudar. Espero la reunión sea de éxitos y pues estoy confiando en Dios y en ustedes, abogados, y confiando en que todo va a estar bien. Y estoy a la orden y con la disponibilidad al día para lo que sea necesario para la agencia de la DEA poder trabajar para ellos, dándoles la información que ellos me pidan. Pero antes de que esa puerta pudiera abrirse, un abogado y un investigador privado, ambos al servicio de los hermanos Hernández, redoblaron el acoso y la presión sobre López Sanabria.
Fíjate que vino un investigador privado ahorita de parte de TH, ya de la USA, de parte del abogado de él, que quería que le dijera todo lo que yo sabía de TH. Poné atención, todo lo que yo sabía de TH. Y le digo, pero ¿por qué te voy a decir todo si no me estás beneficiando en nada? Entonces me dice que, no, decime todo, yo veo en qué te ayudo. No, señor, le dije, a mí me traes un acuerdo, ¿en qué me vas a ayudar? Y yo te digo lo que sé. Y pues se molestó, ¿va? Y me dijo, ¿cómo aparece el nombre de TH contigo? ¿Por qué te vinculan? No lo sé, los medios, le dije. Me dice, ¿y ese dinero por qué dicen que era de él? No sé, ¿se lo agarraron a él o me lo agarraron a mí o se lo agarraron a otra persona? Se lo agarraron a otra persona, no a mí, no es ni mío, le dije, de otra persona. Me dice, ¿y qué sabes de TH? Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? La verdad, me dice, es que ¿qué me te vas a beneficiar para decirte la verdad? No, que así no te puedo ayudar si no te pones en un plan de ayudarte. Ese mismo abogado llegó hasta Erika Bandy. Me dijo que venía de parte de Amílcar, que era abogado y amigo de Tony. Me dijo que el presidente estaba triste por su hermano y que su madre estaba sufriendo. Le dije que mi esposo me había contado todo. Lo sé todo. Si mi esposo no dice la verdad, lo haré yo. Si usted es Magdaleno, yo tengo toda la información, relató a los periodistas. Cuando finalmente comenzó el juicio de Tony Hernández, los fiscales estadounidenses no llegaron con sospechas, llegaron con videos, testimonios y los libros de contabilidad de López Sanabria. 8 días después de que el jurado declarara culpable a Tony Hernández, la sombra que llevaba meses rondando la prisión de máxima seguridad finalmente alcanzó a López Sanabria, quien se llevó con él los secretos que guardaba. Fue totalmente descarado lo que hicieron, lamentó Bandy ante los periodistas. Él me dijo que el presidente de este país lo iba a matar por sus vínculos con su hermano, y tenemos las pruebas. Bandy fue clara sobre el significado de aquellos libros. El nombre Tony, anotado una y otra vez, correspondía al exdiputado Tony Hernández. Las iniciales J o H eran las del expresidente Juan Orlando Hernández. Semanas después de la entrevista, un abogado que había representado a la pareja encontró un final abrupto en una cafetería. Poco después le siguió el director de la prisión, el mismo hombre que había presenciado, sin poder o sin querer impedirlo, lo ocurrido con López. Cada una de esas noticias hundía a Erika Bandy un poco más en un miedo que ya no la abandonaría. Finalmente, en 2022, salió de la cárcel. Pero su libertad, más que un hecho, fue una ilusión. Bajo libertad condicional, con restricciones de viaje, vivía cambiando de teléfono y de domicilio. La DEA intentó ganarse su cooperación. Bandy se negó. El miedo a las represalias de los Hernández y la preocupación por la seguridad de sus hijos pesaban más que cualquier promesa de protección. A su abogado, cansada de explicaciones, le dijo lo único que hacía falta decir. Usted no conoce los tentáculos de esta gente, pero ni la cautela, ni los cambios de domicilio, ni el silencio que había sostenido lograron protegerla del destino que la esperaba. El 22 de junio de 2023, la historia de Erika Bandy, testigo, viuda, y la última voz que se atrevió a nombrar lo que muchos preferían callar, llegó a su final.